¿Qué tal amigos? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo de mi canal. Hoy voy a resolver un ejercicio que bien se podría considerar una prueba de selección para un departamento de IT de una empresa tecnológica. Lo vamos a resolver con JavaScript porque considero que es un lenguaje de programación que tiene la flexibilidad sintáctica ideal para desarrollar esta aplicación, ¿de acuerdo? O resolver más bien este ejercicio. ¿Y en qué se va a basar el ejercicio? Vamos a generar una serie numérica, es decir, un array con una cantidad de elementos siempre impar, y a continuación os explicaré por qué ha de ser impar, ¿de acuerdo? Cada uno de esos elementos va a ser un número comprendido dentro de un intervalo que nosotros especifiquemos, eso da igual, ¿de acuerdo? En este caso yo voy a especificar entre el 1 y el 100, pero vosotros podéis poner cualquier intervalo, ¿de acuerdo? O sea, siempre teniendo en consideración que los cálculos que se vayan a hacer, pues que no desborde algo por ahí, ¿de acuerdo? Que eso es muy importante. Obviamente podríais, en el caso de desbordamiento, pues podríais capturar la excepción y dar un mensaje de que el número tiene que estar comprendido dentro de un intervalo inferior a lo que sea, ¿de acuerdo? Bien, una vez que tenemos esa serie obtenida, lo que vamos a hacer es ordenarla, ¿de acuerdo? Porque necesitamos que esté ordenada. Es decir, si yo tengo una serie de 7 elementos, necesito que esté ordenada de menor a mayor o de mayor a menor. Me da exactamente igual porque el valor que vamos a calcular a continuación va a estar colocado justo en el medio de la serie. Entonces nosotros lo que queremos obtener es la mediana. ¿Y qué es la mediana? Pues os lo explico en este bloc de notas. Fijaos. Tenemos una serie ordenada, por ejemplo, bueno, vamos a hacer esto un poquito más grande para que se vea bien, así. Tenemos, por ejemplo, 7 elementos, ¿de acuerdo? 7 elementos es un array de cantidad impar, es decir, su tamaño es impar. La mediana es concretamente aquel valor que ocupa el lugar medio. ¿Por qué? Porque se tienen que cumplir dos condiciones. Uno, que esté en el medio de la lista ordenada, tiene que estar justo en el medio, como está este. Y además, estando en una lista ordenada, esa mediana o ese valor, digamos que está en el medio, pues ha de ser mayor que una mitad de la serie y menor que la otra mitad, y en este caso lo cumple, ¿de acuerdo? El 4 es mayor que el 1, que el 2 y que el 3, y a su vez es menor que el 5, que el 6 y que el 7. Bien, ese valor 4 es el que nosotros queremos obtener, ¿de acuerdo? Y luego, ¿qué más queremos obtener? Una vez que yo obtenga la mediana, tengo que descomponerla en factores primos. Es decir, tengo que factorizarla, y para factorizarla no me sirve sencillamente decir que 4 es divisible entre 2 dos veces, porque es 2 por 2, es decir, sería esto, sino que yo tengo que expresarlo de esta manera, 2 elevado al cuadrado, porque imaginaos que tiene más factores primos, como por ejemplo el 3, el 5, perdón, no más, sino por 3, por 5, y que aquí en vez de 2 elevado al cuadrado, pues imaginaos que fuera al cubo, ¿de acuerdo? Y 3 estuviera elevado al cuadrado, y además aquí pues hubiera un 7 más o lo que sea, en fin, dependiendo de la serie y del número que nosotros vayamos a extraer, ¿de acuerdo? Bueno, pues concretamente es esto lo que yo quiero obtener, esta descomposición factorial, y lo quiero expresar, es decir, formatearlo en una cadena de texto que sea un producto de potencias. En este caso 2 elevado al cubo y 3 elevado al cuadrado, y así sucesivamente con cualquier número que se repita más de una vez, es decir, factor primo que se repita en más de una ocasión dentro de ese producto, ¿de acuerdo? Pues este es el ejercicio que vamos a plantear ahora, es decir, ahora os lo he planteado y ahora vamos directamente a resolverlo. Y para resolverlo, lo primero que vamos a hacer es calcular la mediana, ¿de acuerdo? Bien. Una vez que tenemos clara más o menos el concepto que vamos a hacer, vamos a crear una función que le vamos a llamar mediana. Y lo primero que tenemos que hacer es ordenar esa mediana. ¿De acuerdo? Esa mediana no. Ordenar esa serie, ¿de acuerdo? Porque si no va a ser muy difícil obtener el valor de la mediana. Entonces, nosotros le vamos a pasar un parámetro que en este caso va a ser una lista, ¿de acuerdo? Es decir, un array de números enteros, y a continuación, lo que vamos a hacer es ordenarlo con el método short. Fijaos que en short ya nos da aquí un ejemplo. Obviamente vamos a utilizar esta función lambda o esta función flecha interna, porque si nosotros no utilizamos este short, la manera que tiene de ordenar el short es, digamos, casi como alfanumérica, ¿de acuerdo? Es decir, esta serie, por ejemplo, que tenemos aquí, o este array que tenemos aquí de ejemplo, lo ordenaría como 1, a continuación pondría el 11, luego el 2 y luego el 22. Y eso no es así, porque realmente lo que nosotros queremos es 1, 2, 11, 22, ¿de acuerdo? Y no de la otra forma. Entonces para ello tenemos que utilizar esta función de aquí, ya sea a menos b
para que nos lo ordene de manera ascendente, es decir, de menor a mayor, o b menos a para que nos lo ordene de manera descendente, es decir, de mayor a menor. Nosotros vamos a utilizarlo a menos b, ¿de acuerdo? Es decir, de menor a mayor, aunque nos da exactamente igual, porque vamos a acceder al elemento medio y ya sea de menor a mayor o de mayor a menor, el elemento medio va a ser siempre el mismo, ¿de acuerdo? No así el inicial y el final. Bien. Una vez que tenemos esto, entonces vamos a pasarle dos argumentos, que en este caso le vamos a llamar tal cual está ahí, y luego a continuación le vamos a decir a menos b. Y ahora, ¿qué elemento quiero acceder? Al del medio. ¿Y cómo accedo yo al del medio? Pues de una manera muy sencilla, cogiendo la longitud de esa matriz, es decir, de ese array o de esa lista de elementos, y dividiéndola entre 2. Pero obviamente si ese array es de, por ejemplo, 5, si me devuelve 2,5, yo no quiero el 2,5, porque el 2,5 no me va a servir para nada. Tendría que redondear, que no me salía la palabra, tendría que redondear ese 2,5 a 3, ¿de acuerdo? Tengo que redondear hacia arriba. Y un detalle más, la longitud de un array con la propiedad .length nos va a devolver el tamaño del array, pero recordad que un array se indexa empezando por 0. Por tanto, la indexación siempre es de 0 a n-1 y sin embargo la longitud nos devuelve realmente el tamaño, es decir, el número de elementos que tiene ese array. Por tanto, ahí tenemos que hacer una pequeña operación para poder indexar a través del tamaño del array de la manera correcta y es sencillamente restarle a esa longitud un 1, ¿de acuerdo? Bien, entonces fijaos, vamos a abrir los corchetes, que es el operador de indexación, y a continuación vamos a poner un mat.ceil, que es el método que me va a redondear hacia arriba, y le voy a incluir y le voy a poner aquí que va a ser param.length, que en este caso aún no sabe que es un array, por tanto por eso no me detecta las propiedades. Le voy a restar 1 y a continuación tengo que encerrar esto entre paréntesis, porque como vamos a utilizar un operador que tiene mayor prioridad que la resta, pues entonces hay que encerrarlo entre paréntesis. Lo dividimos entre 2 y de esta manera estoy calculando justo el valor medio de ese array, ¿de acuerdo? De esa lista. Perfecto. Vamos a probarlo. Voy a hacer aquí una función, como yo le llamo helper, que va a ser un print. Le vamos a pasar un param y a continuación vamos a poner un console log y le pasamos como argumento param. De esta manera yo voy a hacer aquí ahora un print mediana y le voy a pasar un array. Pues imaginaos, en este caso le voy a pasar 22, 33, 5, 55, 66, por ejemplo. ¿Cuál sería la mediana de esta? Bueno, pues obviamente si tenemos 5 elementos, en este caso lo ordenado sería 4, 22, 33, 55 y 66, por tanto la mediana es el 33, ¿de acuerdo? Vamos a probar a ver si lo hicimos bien. Abrimos aquí una consola que ya la tenía abierta y escribimos node index, que es como le llamé a este archivo, ¿de acuerdo? Damos intro y fijaos que me está devolviendo 33, ¿de acuerdo? Imaginaos que yo pongo nada más que 3 elementos. Guardamos, ejecutamos y me da el 22, que en este caso es el valor. Imaginaos que yo paso solo un elemento. En este caso, al pasar un elemento, yo le doy a intro y me da ese elemento. ¿Por qué? Porque estoy redondeando hacia arriba, ¿de acuerdo? Fijaos, en este caso length sería 1, 1 menos 1, en este caso me daría 0, dividido entre 2 me va a dar 0, por tanto lo que estoy devolviendo es el valor 0, ¿de acuerdo? Que es precisamente el primer elemento de ese array. Bien, mi función está funcionando perfectamente. Vamos entonces a proceder con la función que más tela tiene, sobre todo en el formateo de esa expresión o de ese producto de factores primos, que concretamente le vamos a llamar factores primos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a crear una función que le llamemos factores primos, le vamos a pasar también un param y a continuación vamos a abrir llaves para, porque bueno, en este caso va a tener bastantes más líneas que la anterior, ¿de acuerdo? No vamos a poder resumir todo esto en una línea. Vamos a crear una variable inicial que le vamos a llamar num y la vamos a iniciar con 2. ¿Por qué con 2? Porque 2 es el primer factor primo por el que yo quiero dividir. Fijaos, cuando tenemos, por ejemplo, cualquier número, por grande que sea, ¿a qué primer factor vamos? Siempre al más fácil. En este caso, al primer factor, que podríais considerar, bueno, vamos al 1, ¿no? Pero es que el 1 no es un factor primo, ¿de acuerdo? Entonces no puedo dividir entre él. Tendré que empezar por el primer factor primo. ¿Y cuál es el primer número primo de toda la lista de números naturales? Pues obviamente el 2. Entonces lo normal es empezar por el 2. A continuación, si ya deja de ser divisible por 2, entonces pasaríamos al 3 y así sucesivamente por todos ellos, ¿de acuerdo? Bien. Una vez que tenemos esto, vamos a crear un array que le voy a llamar factores y lo voy a iniciar vacío. Aquí es donde yo voy a acumular todos los factores primos que obtenga de la descomposición factorial, ¿de acuerdo? Y vamos a iniciar un bucle
donde le voy a pasar una primera condición que seguramente no entenderéis, pero que a continuación os la explicaré, ¿de acuerdo? Realmente esto es el último valor que va a tomar paran. Paran, fijaos que es el número que yo le paso como argumento a esta función para que me lo descomponga en factores primos. Entonces, cuando yo vaya descomponiendo un número en factores primos, llegará un momento en que ese número será divisible por otro factor primo y el resultado me dará 1, ¿de acuerdo? Entonces paran será igual a 1, porque yo voy a dividir este paran por cada uno de los factores que voy a ir obteniendo, ¿de acuerdo? Entonces llegará un momento en que paran dejará de ser igual, dejará de ser diferente a 1, ¿de acuerdo? Y entonces en ese momento será cuando este bucle rompa, ¿de acuerdo? Y me obtenga toda esa lista de factores. Internamente yo tengo que incluir otro while donde divida el paran entre el num, es decir, entre el factor, y verifique si es divisible o no, porque de esa manera, mientras sea divisible, yo voy a ir iterando por ese mismo factor, porque imaginaos el 8, por ejemplo, el 8 es divisible 3 veces por 2, por tanto yo no puedo incrementar el valor del factor, es decir, de num, no puedo incrementar el valor de num hasta que realmente deje de ser divisible por ese parámetro, ¿de acuerdo? Por este número de aquí. En el caso del 8 no hay problema porque siempre es divisible por 2. Pero imaginaos en el caso de... Bueno, el 7 no porque es número primo. Pero imaginaos por ejemplo, en el 20. Pues irá siendo divisible entre 2 hasta que llegue un momento en que sea divisible por 5, ¿de acuerdo? Porque es 20 dividido entre 2 es 10, 10 dividido entre 2 es 5, 5 entre 5 es 1. Cuando realmente me dé 1... es exactamente cuando yo voy a coger aquí, es cuando este bucle va a romper, ¿de acuerdo? Cuando me dé 1, porque paran deja de ser diferente a 1, sino que es igual a 1 y por tanto, pues ese bucle ya deja de iterar. Bien, ¿qué operaciones vamos a realizar aquí? Bueno, pues realmente yo lo que voy a hacer es incluir en factores, es decir, en mi lista factores. Voy a hacerlo con el operador split porque es mucho más fácil y le vamos a incluir los factores que ya hemos calculado y obviamente el nuevo que hemos obtenido. ¿Por qué esta operación aquí? Porque obviamente si le estoy asignando este num o estoy añadiendo este num a esta array de factores es porque esta condición se ha cumplido y por tanto estoy dentro del cuerpo del iterador, ¿de acuerdo? Del bucle. Bien. Y a continuación lo que voy a hacer es reducir paran, porque paran ya no lo voy a volver a comprobar, es decir, no voy a obtener el siguiente factor con el valor anterior de paran, sino que tiene que ser un nuevo valor. ¿Y qué valor tiene que ser ese? Pues el del paran inicial dividido entre el primer factor primo, que en este caso era el 2, como obtuvimos aquí. Bueno, pues esto lo puedo hacer de esta manera, paran dividido entre 2, o puedo utilizar un operador combinado, que en este caso sería así, y simplemente poner, aquí 2 no, aquí num, ¿de acuerdo? Y de esta manera ya tengo prácticamente solucionado esto. Ahora, una vez que paran deje de ser divisible entre num, yo tengo que incrementarlo. Por tanto voy a hacer un num más y ya tengo mi función que me va a obtener toda la lista de factores primos de este valor más que resuelta, ¿de acuerdo? En el caso de que aquí aparezca, no van a aparecer siempre números primos, porque obviamente num se va a ir incrementando, es algo que podríamos tener nosotros en consideración, que solo se iterara entre números primos. Pero bueno, tampoco lo vamos a complicar exageradamente, ¿de acuerdo? De momento vamos a obtener una función que va a devolverme todos esos factores primos y ya os dejo a vosotros que penséis si realmente sería beneficioso iterar solo por números primos, porque realmente es lo que nos interesa, porque es por lo que vamos a descomponer el número, que en este caso es el argumento que le estamos pasando a esta función, ¿de acuerdo? Bien. ¿Por qué os digo esto? Porque obteniendo aquí, por ejemplo, el valor 4, obviamente pues voy a tener un pequeño problemilla en esta función porque siempre va a evaluar esta, ¿de acuerdo? Va a evaluarla con un número que no es primo, como en este caso sería el 4. Bien. ¿Y qué voy a devolver? Bueno, pues de momento voy a devolver factores, que es el array que contiene todos esos factores. Y ahora vamos a probarlo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner la función print, a continuación factores primos, y vamos a incluir aquí, por ejemplo, 48. A ver qué valor nos devuelve. Bueno, vamos a iniciar primeramente con un 8, a ver, porque va a ser 3 doses, entonces vamos a comprobar a ver si realmente está funcionando o no. Fijaos que me devuelve 3 doses. Vamos a poner un 6. Debería devolverme 2 por 3. Bueno, 2, 3. Efectivamente me devuelve 2, 3. Vamos a poner un número primo, por ejemplo el 13. Me debería devolver solo un número, y en este caso el 13, porque es un número primo. Por tanto, eso tenemos que tenerlo en consideración también. Si la longitud del array de factores es igual a 1, que me diga ese número es primo. Luego puedo concatenarlo junto con él, ¿de acuerdo? Pero inicialmente ese número es primo. Y es lo que vamos a hacer a continuación.
Vamos a eliminar este factores de aquí. Bueno, realmente no, porque vamos a comparar la longitud. Y vamos a comparar si esa longitud es igual a 1. Si lo es, vamos a escribir o devolver por pantalla que ese número es primo. Y en el caso contrario, yo voy a devolver una función que... Además, voy a devolver una función autoejecutable, es decir, se va a ejecutar, no la voy a tener que llamar yo, porque si no, pues bueno, entraríamos dentro de un pequeño conflicto, ¿de acuerdo? Porque estoy llamando a una función que a su vez tengo que volver a hacer una segunda llamada para ese valor. Y realmente no sé cuándo tengo que llamar a esa función, porque dependiendo del valor o del argumento que yo le pase a esa función, pues me puede devolver una cadena de texto o esa función. Entonces yo voy a hacer esa función autoejecutable. Y para hacerlo autoejecutable, como no le voy a pasar ningún parámetro, porque voy a hacer referencia a los parámetros que ya existen dentro de esta función, que concretamente va a ser factores, pues entonces yo voy a hacer esta función autoejecutable. Y para hacerla autoejecutable, lo que voy a hacer es encerrarla entre paréntesis y a continuación del último paréntesis voy a hacer como si fuera una llamada a función. De esa manera lo que está haciendo es que va a devolver una función, pero que la va a llamar. Es decir, va a devolver el valor de devolución de esa función a su vez. Bueno, vaya trabalenguas, pero creo que lo habéis entendido. Si no me dejáis comentarios os explico lo que sea, ¿de acuerdo? No hay ningún tipo de problema. Yo entiendo que estas cosas al principio pues pueden resultar un poco complicadas, pero realmente lo que estamos devolviendo es una función, pero como es autoejecutable realmente no estamos devolviendo esa función, sino que estamos devolviendo el valor que nos devuelve esa función, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué vamos a hacer en esta función? Pues en esta función inicialmente vamos a convertir un array a objeto. Los factores primos de ese array van a ser las propiedades y los valores de esas propiedades van a ser la cantidad de veces que se repiten esos factores. De esa manera nosotros vamos a poder saber cuántas veces se ha repetido cada uno y en función de si el valor de esa propiedad, que son los factores primos, recordemos que son los factores primos, se repite o es mayor que 1, eso quiere decir que hay varios, eso quiere decir que ese factor se repite más de una vez y por tanto ya tenemos que expresarlo en forma exponencial, ¿de acuerdo? Me explico de una manera un poco más sencilla. Aquí mismo, bueno, voy a abrir el bloc de notas que se ve mucho mejor. Bloc de notas, aquí está, vamos a hacer esto grande. Fijaos. Yo voy a convertir ese array en un objeto, por tanto vamos a abrir unas llaves y cada una de sus propiedades va a ser un factor primo, de los que hemos obtenido en factores, por ejemplo el 2, ¿de acuerdo? Y su valor va a ser concretamente el número de veces que se repite dentro del array de factores. Por ejemplo, el 8. El 8 sabemos que se descompone en 2 por 2 por 2, es decir, 2 al cubo. Por tanto, en este caso el 2 estaría repetido 3 veces. Es la manera que yo tengo de comprobar que este número, este factor, se repite más de una vez dentro del array de factores. Una vez que yo tengo esto para comprobar, bueno, esta llave la he puesto mal porque realmente es esta. Una vez que yo tengo esto, imaginaos, existe también aquí otra propiedad, bueno, vamos a ponerle aquí la coma, existe otra propiedad que es el 3 a continuación, que se repite una sola vez. Y luego el 5 también, que se repite una sola vez, ¿de acuerdo? En este caso sería 2 elevado al cubo por 3 y por 5. Bien, una vez que yo tengo esto, lo que haría sería, para expresar esto de manera exponencial, sería lo siguiente. Compruebo si esta propiedad es mayor que 1. Si es mayor que 1, entonces obtengo el valor del factor y a su vez lo elevo con el circunflejo, es decir, obtendría el valor de la clave, esta aquí, que luego vamos a iterar, veréis, el circunflejo, y lo combino con el valor de esta propiedad, ¿de acuerdo? Que vamos a expresar de manera matricial. Bien, una vez explicado esto, vamos a la práctica. Vamos a descartar esto y entonces vamos a crear lo primero un objeto vacío que le vamos a llamar rep, ¿de acuerdo? Podría poner repeticiones, pero en este caso, para que se vea mejor en pantalla, le voy a llamar rep. A continuación, lo que vamos a hacer es iterar el array de factores, que es donde hemos obtenido todos los factores primos de la descomposición de ese parámetro que le hemos pasado como argumento a esta función, y lo vamos a hacer con un for each. Este for each yo le voy a pasar una variable iteradora, que en este caso va a ser la n, y aquí es donde yo voy a utilizar la notación de array para acceder a las propiedades de ese objeto que hemos declarado vacío inicialmente. Es decir, voy a poner rep n, y esto es como asignarle a la propiedad n del objeto rep el siguiente valor. ¿Y qué valor?
es aquí donde vamos a comprobar si realmente esa propiedad existe. ¿Y cómo hacemos si existe? Pues mira, si no existe, es decir, si rep no existe, devuélveme, asígnale un 1. ¿De acuerdo? Es decir, de esta manera es la forma que tengo de decir si rep existe o no. Si no existe, pues esto me dará un valor verdadero, ¿de acuerdo? Y entonces yo le asignaré a este rep de aquí un 1. Por el contrario, tómate el valor de rep e increméntalo en una unidad. De esa manera lo que va a hacer es que si existe, pues incrementa su valor, no la propiedad, porque la propiedad no la estamos tocando, sino que al utilizar esta indexación, esta notación de indexación, lo que estamos haciendo es accediendo directamente al contenido de esa propiedad. Y esa propiedad se la estamos pasando como valor n, que en este caso es los valores que obtengo a través del for each del array de factores, cada uno de los factores que extraje en los bucles anteriores, ¿de acuerdo? Aquí. Bien, una vez que yo tengo ese objeto ya con los valores de cada uno de los factores primos, o más bien con las veces que se repite cada uno de los factores primos que hemos obtenido o que hemos extraído más bien del array factores, vamos a formatearlo. Y entonces yo ya puedo devolver aquí un valor de esta función, ¿de acuerdo? ¿Y qué valor? Bueno, vamos a utilizar object.keys, que es el método que me va a devolver las claves de un objeto, y le paso como argumento rep. ¿Qué claves me va a devolver aquí? Bueno, pues me va a devolver exactamente los factores primos de factores, ¿de acuerdo? Que están como propiedades del objeto rep. Es decir, justo lo que os expliqué antes en el bloc de notas, ¿de acuerdo? Y entonces ahora lo voy a mapear. Y para mapear vamos a ponerle aquí una K para no confundirlo con la N anterior, aunque podría perfectamente poner una N, y le voy a decir que si rep valor de K, es decir, que si el contenido de esta propiedad es mayor que 1, entonces me vas a devolver lo siguiente. Vamos a utilizar las comillas estas backstrips, creo que se llaman, o algo así, o backslips, o algo así, no sé, no recuerdo exactamente cuál es el nombre técnico, pero bueno, las comillas estas inclinadas hacia la izquierda, y a continuación le voy a poner lo que voy a devolver. En este caso, perdón, tengo que utilizar el dólar, y aquí le voy a poner el valor de K, es decir, el valor de la propiedad, el factor primo, que en este caso imaginaos que fuera un 2, el circunflejo, y a continuación lo que voy a incluirle aquí es el valor, es decir, el valor de esa propiedad, es decir, las veces que se me repite K. Entonces estoy poniendo, por ejemplo, aquí 2 elevado al cubo, ¿de acuerdo? En el caso de que no sea mayor que 1, pues sencillamente, ¿qué tengo que devolver? Bueno, pues bien fácil, o sea, lo único que tengo que devolver es el valor de K, ¿de acuerdo? Sencillamente, el valor de K. Entonces yo puedo poner aquí K directamente, ¿de acuerdo? Es decir, el valor de esa propiedad, que concretamente es el factor primo. Daos cuenta que aquí estamos iterando sobre las propiedades del objeto rep, gracias a keys, ¿de acuerdo? Por tanto, K obtendrá cada una de las propiedades de este objeto rep. No es como aquí este for each, que estábamos obteniendo cada uno de los valores, en este caso numéricos, del array de factores, pero en este caso estamos hablando de claves, sí, que son realmente las propiedades, porque daos cuenta que un objeto es clave-valor. Bueno, pues en este caso K es la clave y rep K es el valor, ¿de acuerdo? Es decir, el value, y lo otro es el key, por eso puse K. Bien, una vez que tenemos esto, yo lo que voy a hacer es unir el array que me devuelve map y lo voy a unir con el asterisco. De esta manera lo que voy a obtener es una cadena de texto de esos factores, pero en este caso unidos por el asterisco, que es lo que quiero. Es decir, lo que quiero es un producto de factores primos. Perfecto, una vez que lo tengo vamos a probarlo. Vamos a grabar esto. No voy a utilizar un número primo porque entonces no voy a obtener nada aclarativo. Y vamos a llamar a node index. Fijaos, dice que es 2 elevado al cubo, 2 elevado a la 4, es decir, una base 4, un exponente 4 y la base es 2, en este caso el número primo, y multiplicado por 3. Podemos ver a ver si es cierto. Dividimos 4 entre 2, o sea, 48 entre 2. Lo volvemos a dividir entre 2, entre 2, entre 2 y finalmente entre 3. ¿Y qué nos da? 1, que es el resultado que estábamos buscando. Por tanto, la descomposición está correcta. Bien, una vez que tenemos esto, y que yo espero que os haya sido perfectamente claro la explicación, es decir, porque no es sencillo hacer esto, pero daos cuenta que lo que convertimos básicamente es transformamos un array en un elemento
en un objeto con propiedades, y cada una de sus propiedades son precisamente esos objetos, pero sin repetir, ¿de acuerdo? Objetos no, perdón, los elementos del array, pero sin repetir. Y luego el valor de cada una de esas propiedades de ese objeto le incluimos la cantidad de veces que cada una de sus propiedades está repetida o está contenida X veces en el array factores, ¿de acuerdo? Bien, una vez hecho esto, solo nos queda generar la longitud y la serie siempre impar, ¿de acuerdo? ¿Cómo generamos esto? Vamos a crear una variable que le vamos a llamar longitud. Esta longitud la vamos a establecer que sea de valores entre 1 y 20, pero obviamente puede ser 1, como hemos visto al principio, como a través de un array de una sola posición obteníamos que la mediana era ese mismo número, que es obvio, ¿verdad? Porque es el único que es, en este caso, bueno, no tiene mucho sentido porque la mediana se debe obtener siempre en una colección de elementos, pero en este caso pues vamos a contemplar también de que si esa serie tiene solo un elemento, pues nos devuelva ese mismo elemento, ¿de acuerdo? De hecho ya lo hicimos y es sencillo porque además no tenemos que tocar absolutamente nada del código. Entonces, lo primero que vamos a hacer es obtener un valor aleatorio y lo vamos a multiplicar, por ejemplo, por 20. Como lo quiero entero, lo voy a redondear. Y en este caso, pues lo vamos a redondear también con Sail. Y tenemos que hacer una comprobación de que si es par, es decir, de que si es un número par, pues nos lo convierta en par, porque lo que no queremos es una longitud par, la queremos siempre impar. Entonces vamos a asignar esto, vamos a asignarlo a una variable n y vamos a comprobar si esto es divisible entre 2. Si esto es igual a 0, entonces dime, incrementame n, y voy a utilizar el operador de preincremento, porque si utilizo el de posincremento va a asignar a longitud antes de hacer el incremento, y lo que quiero es que preincremente antes de la asignación, y si no, pues devuelve n directamente, ¿de acuerdo? De esta manera lo que estamos obteniendo siempre va a ser una longitud de un valor impar. A continuación vamos a obtener la serie, y la serie vamos a hacer exactamente lo mismo, es decir, vamos a partir de un array anónimo, que lo vamos a generar con la función array, y en este caso, ¿qué tamaño le vamos a pasar? Bueno, pues la longitud que hemos calculado antes, ¿de acuerdo? Y a continuación, utilizando la función map, vamos a calcular valores aleatorios y vamos a utilizar exactamente lo mismo. Vamos a utilizar Sail, aunque bueno, en este caso incluso podríamos utilizar Floor, me da exactamente igual, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar mat.random de nuevo y lo vamos a multiplicar por 100 para que nos devuelva valores entre 1 y 100, ¿de acuerdo? Bien, ya tenemos la serie creada, entonces ahora lo único que nos queda es imprimir, por un lado, la serie y la vamos a ordenar, ¿de acuerdo? Es decir, la serie la vamos a ordenar para visualizarla perfectamente por pantalla, ¿de acuerdo? Para ver si realmente la mediana que nos está devolviendo pues es correcta o la ha calculado mal. Entonces, para ello vamos a poner a-b y para que se visualice bien, porque si no lo va a utilizar el formato de array y nos lo va a partir en varias líneas dependiendo de su tamaño, ¿de acuerdo? Entonces vamos a crear una cadena de texto donde vamos a concatenar cada uno de los elementos de ese array con el método join y vamos a utilizar el carácter de guión para que concatene todos esos elementos con el guión. A continuación vamos a calcular la mediana, ¿de acuerdo? Y entonces le vamos a pasar ¿qué? Serie, obviamente. Y ya por último vamos a utilizar factores primos y vamos a volver a calcular aquí la mediana, porque le vamos a pasar como argumento y le vamos a pasar como argumento a su vez a la función mediana el valor de serie, ¿de acuerdo? Como serie no va a cambiar en este caso, porque una vez que se calcule, aunque sí que va a contener valores aleatorios, pues en este caso para estas tres líneas se va a mantener siempre constante, ¿de acuerdo? Entonces me da igual calcular aquí el valor de mediana, que bien podría asignarlo a una variable y luego utilizar pues esa variable para pasarle a la función factores primos ese valor, ¿de acuerdo? Pero en este caso, bueno, lo voy a hacer así, es igual, ¿de acuerdo? Nos es totalmente indiferente. Aquí he hecho algo mal. Este paréntesis sobra de aquí y este sobra de aquí. A ver, sí, correcto. Correcto, sí. No, aquí está mal porque es este paréntesis aquí y este aquí. Perfecto, así sí. Bien, pues entonces vamos a ampliar esto y vamos a ver si nos da algún error o realmente lo hemos hecho bien. Para empezar vamos a grabar aquí y entonces node index y fijaos, me devuelve toda esta cadena de texto, que son los elementos de ese array, son 2, 4, 6, 8, 10, son 11 elementos. Y el mediano es este.
Obviamente tengo 5 aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí veis que se repite 1, pero eso no lo hemos considerado, ¿de acuerdo? De que todos sean elementos únicos. Se podría considerar también. De hecho, tengo un vídeo en el que explico cómo crear una función para que no se repita ningún elemento dentro de un array, que creamos exactamente igual que aquí, pero obviamente evaluando si ese elemento ya existe dentro del array, ¿de acuerdo? En este caso, bueno, pues es un elemento repetido, es perfectamente válido. Tenemos el 62, que es el valor de la mediana, y luego lo hemos descompuesto, que en este caso que es 2 por 31. Vamos a ver, 62 lo dividimos entre 2, obviamente nos da 31, y 31 es número primo, por tanto, obviamente tiene que ser correcto, ¿de acuerdo? Lo dividimos entre sí. Bueno, esto que acabo de hacer es una auténtica estupidez, pero bueno, porque sabemos que un número dividido entre sí mismo siempre da la unidad, ¿de acuerdo? Bien. Entonces ahora podemos crear aquí un bucle, un while. Vamos a ponerle una condición que sea true, ¿de acuerdo? Es decir, que itere siempre de manera infinita. Vamos a cortar esto y vamos a ver cómo se van generando diferentes valores. Vamos a poner esto así. Bueno, esto claro tiene que estar dentro también y lo vamos a mover ahí, perfecto. ¿De acuerdo? Vamos a grabar y obviamente aquí tendríamos que poner, bueno, alguna pausa, sí, porque esto va a ir un poco rápido. Bueno, no vamos a poner ninguna pausa porque tendríamos que tirar de promesas. No, en vez de esto vamos a hacer otra cosa. Vamos a poner un set interval, este concretamente. Entonces le vamos a pasar esta función y vamos a abrir aquí y todo esto, vamos a borrar esto de aquí, vamos a incluirlo dentro. Ahí estamos. Y entonces como segundo parámetro le vamos a pasar, por ejemplo, cada 2 segundos, ¿de acuerdo? Entonces cada 2 segundos generará un nuevo número, una nueva serie, y vamos a ver, porque quiero ver también si se genera algún primo, pues que nos lo muestre, ¿de acuerdo? Que se va a generar, obviamente. Entonces vamos a hacer aquí un node index, y cada 2 segundos pues se va generando ahí, por ejemplo, 3 por 19, 29, que es número primo, 42, que es primo, no, 42 ya no, perdón, el 29 es primo, 2 por 3 por 7, 3 elevado, fijaos, 81, 3 elevado a la 4, 47 es primo, 49, 7 elevado al cuadrado, este 2 elevado a la 5, 32, etcétera, etcétera. Es decir, está funcionando perfectamente, ¿de acuerdo? Como veis, los valores que nos está dando, podríamos comprobar alguno, a ver si realmente vamos a cancelar esto. Y vamos a comprobar, por ejemplo, algún numerito que había por aquí que decía el 29, dice que es primo. Bueno, podemos ir a una web. Entonces vamos a poner aquí calculadora primos. Bueno, vamos a poner número primo, no vaya a ser que nos salga ahí cualquier cosa. Calculadora de números primos, aquí la tenemos. Aceptamos. Y debajo de estos perritos y de esta cachondona que hay aquí, pues vaya, me fui a ver. Vamos a ver, vaya. Vamos a ver si realmente el número 29, que bueno, yo ya lo sé, pero obviamente el número 29 es primo. Vamos a comprobar alguno más por aquí que nos diera. Por ejemplo, bueno, el 41 yo ya sé que es primo. Y no nos dio ninguno más por aquí. Bueno, como veis, realmente nuestra aplicación está funcionando, ¿de acuerdo? A ver, es una aplicación un poco chorras, pero como veis, tiene cierta programación pues un poco interesante, sobre todo cómo obtener aquí esos elementos repetidos, ¿de acuerdo? Y cómo formatearlo también, lo estamos formateando de una manera, bueno, pues relativamente sencilla. Cómo obtener la serie también, en este caso, pues bueno, la longitud que siempre sea de un tamaño impar, cómo obtenemos aquí una variable, digamos, intermedia que asocio aquí. Estas son las maravillas de JavaScript, ¿no? Poder utilizar este tipo de variable, asignarla aquí y poder utilizarla aquí para a su vez asignarla a otra variable en la misma línea, ¿de acuerdo? Luego, ¿cómo tenemos? Pues bueno, la función array obviamente crea un array de los elementos que le indiquemos en el argumento que le estamos pasando, que en este caso es la longitud que calculamos en la línea anterior, y luego pues recorremos cada uno de esos elementos para darle un valor, en este caso aleatorio, ¿de acuerdo? Hay otros lenguajes, hay lenguajes de programación y seguramente existirá alguna librería de Node que trabaje, por ejemplo, los números aleatorios y existe una función como por ejemplo en Python que existe randint que nos devuelve números enteros dentro de un rango. Incluso existe range que lo que hace es devolvernos números enteros aleatorios en un rango que nosotros le indiquemos, como por ejemplo un random between que existe en Power BI, o determinadas funciones que nos devuelven pues esos valores ya formateados y perfectamente válidos para poder usar como números enteros. En este caso nos lo tenemos que trabajar un poquito más y sería cuestión de investigar por internet si realmente existe
esa función o ese paquete más bien que nos devuelva funciones o que nos proporcione funciones para poder trabajar con los valores, con valores aleatorios de una manera un poco más sencilla, ¿de acuerdo? Bueno, yo espero que os haya gustado este vídeo donde resuelvo este problema, este ejercicio. Y bueno, si os pues lo típico, si habéis aprendido algo con él, le dais a me gusta, y si no, pues bueno, ya nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias.